Y una buena forma que me gusta muchísimo es, yo le pongo un contenido a ChatGPT, le digo, mira, este es el contenido que tengo, sácame preguntas de repaso. Y te saca las preguntas en las que tú deberías de saber después de haber leído ese texto, ¿no? Y me sirve para diseñar luego las actividades. Yo no uso esas mismas preguntas. Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. En este episodio tenemos con nosotros a un formador de esos que convierten las formaciones en verdaderas experiencias de aprendizaje. Él es Borja Garzón, una persona que además de ser Digital Learning Manager en ISDI, es formador y desarrolla su propio proyecto online llamado Educación con Innovación. Borja es de los profesionales que sabe cómo observar y sacarle partido a las personas y a los datos para conseguir que la formación sea transformadora. Antes de empezar, quiero agradecer de nuevo a Go4Click el patrocinio del nuevo episodio del podcast. Go4Click es la plataforma social de aprendizaje que ofrece a los creadores la posibilidad de tener una academia personalizada y desarrollar sus cursos online. Tienes el enlace a su web en la descripción de este episodio. ¡Empezamos! Bueno, Borja, hola, bienvenido a Learning Advisors. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, como ya pasó con Juanda, este es el segundo capítulo del podcast y bueno, estamos aprovechando que todos los colaboradores que hemos tenido en Wicab hasta ahora y que nos parecéis muy interesantes para cogeros de conejillos de indias, ¿no? Y para también un poco pues ayudarnos a lanzar este podcast. Pero aunque nos conocemos eso de las charlas de formaciones y tal, y hemos incluso coincidido presencialmente, lo que querría que, pues, saber yo y también un poco que la gente que nos escucha conozca a ti es ¿quién es Borja? ¿De dónde viene? Bueno, pues lo primero, un placer estar aquí y embarcarme en todas las movidas que nos metes y el valor que aportas a la comunidad, ¿no? O sea, siempre defiendo que enseñando, mostrando, compartiendo es la mejor forma de aprender y un placer. ¿Quién es Borja? Pues Borja es un chico que lleva en el sector educativo 11 años trabajando, 7 de ellos en el sector de e-learning, formación online y lo que es la innovación educativa desde la EdTech, ¿no? Desde todas las tecnologías educativas que nos pueden ayudar a facilitar el aprendizaje. Y ese soy yo básicamente, una persona que le gusta mucho el tenis y el pádel, todos los deportes de raqueta, para dar un toque ahí de lo que soy personalmente, y un entusiasta del aprendizaje. Me encanta aprender de cualquier cosa, estando especializado en lo que es la pedagogía online. Sí que es verdad que me encanta aprender de distintas materias y bueno, ser polímata en el amplio sentido de la palabra. Bueno, y más allá del ámbito profesional, hablando de formación, ¿qué es formación para ti o qué significa? Para mí, formación necesita, ahí podríamos entrar en el dilema de separar formación de lo que es aprendizaje, si aprendizaje es lo mismo que formación, qué matices podemos introducir, ¿no? Es una conversación eterna, ¿no? que siempre se tiene. Pero para mí particularmente, formación tiene que ser transformación, ¿no? Tiene que ser el interiorizar, aprender, descubrir, crear nuevo conocimiento, nuevos conceptos que puedas aplicar y que te transformen la visión que tienes tú del mundo, de la sociedad, de tu trabajo, de tu ambiente profesional, de tu recorrido, que te mueva algo de dentro. Si no, creo que incluso que te emocione, ¿no? Si no, creo que básicamente la formación sería información, ¿no? Si no la podemos utilizar. En ese sentido es más o menos como la entiendo, ¿no? Vale, y tú en tu caso, ¿qué utilizas o cómo te mantienes actualizado? ¿Cómo te formas? Es una gran pregunta, eso es una gran pregunta porque creo que no he aprendido de una forma, no he aprendido del mismo modo de una forma continuada. Y me explico. Obviamente, como todo el mundo, he pasado por la educación obligatoria, la primaria, la secundaria, luego me licencié, etcétera.
Y ahí, pues educación formal, ¿no? Vas a clase, luego estudias más o menos horas, superas exámenes, superas trabajos, evaluaciones. Pero luego he aprendido mucho y como creo que aprendo mejor es cuando me ha tocado hacer, cuando me ha tocado aprender según estoy trabajando o aprender según estoy haciendo un proyecto. Creo que es la mejor manera, ¿no? Y luego constantemente mantenerme actualizado, leyendo, escribiendo. A mí algo que me sirvió y la razón de ser de Educación con Innovación fue que nació como un blog en el que, bueno, pues me costaba mucho mantenerme al día de lo rápido que va la tecnología y la tecnología educativa también. Y entonces dije, voy a escribir un blog, ¿no? Entonces, compartiendo lo que hago y enseñando a otros es la mejor forma que encuentro para mí para aprender. Muy bien, yo comparto bastante lo que dices también. No hay mejor excusa que tener que enseñar a otros para aprender. O a Sí, veces, como dices tú, o sea, crearse aprender haciendo, ¿no? Te creas el blog y al final es la excusa para claro, afianzar y al compartir. principio no te lee nadie, luego vas mejorando técnicamente, buscas temáticas más actuales y te obliga, y además sobre todo me obliga a todas las semanas tener que leer, inspirarme, mantenerme al día y aplicarlo. Entonces, para mí eso es el impulso que me ayuda a continuar aprendiendo a lo largo de toda mi vida profesional. Borja, y en un momento ahora en la que las redes sociales, pues parece que son, por una parte obligatoria de todo, incluso de la formación, personalmente, ¿qué prefieres? ¿Las redes para aprender o para entretenerte? Es difícil de separarlo, es difícil de separarlo en mi caso porque soy un entusiasta del aprendizaje, ¿no? Y como me encanta, pues a veces, o sea, a mí si me preguntaran a qué te quieres dedicar, Borja, de qué quisieras ser de mayor, yo diría que catador de cursos. O sea, para mí, si me pagaran por hacer cursos sería ideal, ¿no? Entonces, trasladado a las redes, muchas veces estoy navegando por ocio, obviamente, estoy viendo qué hacen mis amigos en Instagram, qué están compartiendo, estoy viendo vídeos de pádel, estoy viendo los mejores goles del Leganés, bueno, los únicos goles del Leganés de la última jornada, etcétera. Y a lo mejor pues me salta un contenido de no sé quién ha utilizado una inteligencia artificial para diseñar no sé qué contenido y te explica cómo lo hace. Y a lo mejor resulta que he saltado y me veo viendo un vídeo de YouTube de 10 minutos o de lo que sea, y viendo eso, ¿no? Entonces, se me hace difícil separarlo y luego profesionalmente se me hace difícil también dónde está la barrera de el profesional y Borja persona, intimidad, etcétera, compartiendo contenido, ¿no? En Twitter muchas veces, pues claro, pongo el ejemplo tonto, ¿no? Yo soy un pepinero muy del Lega. Imagínate, penalti en contra y en Twitter pues te da pues por maldecir a todo el gremio de la federación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí que está hablando el Borja personal, el Borja profesional, se mezcla, entonces ahí hay un equilibrio que buscar con la reputación online, ¿no? Con las redes sociales para ese uso, ¿no? Pero sin duda creo Sí. que es una fuente muy de información y de conocimiento que debemos de explotar y de utilizar con sentido, ¿no? Como formadores. Yo quizás ahora con lo que estabas comentando estaba pensando, claro, las redes yo los veo interesantes por eso, porque te puede llegar información que a lo mejor no no encontrarías así Mm, buscándola o no buscarías incluso, porque a veces hasta desconoces o no eres consciente de que sí, exista. Pero por otro lado, es decir, no tienes tú un control de lo que aprendes o de lo que quieres aprender, o sea, e incluso de tiempo, porque al final para formarse hay que destinar, no deja de ser un esfuerzo con gusto si te gusta y tal, sí, pero y es tiempo. Y a mí el peligro de las redes sociales planteadas así, no estoy planteando que sea un curso a través de redes sociales, que es diferente, ¿no? claro. Claro, lo veo como un agujero negro, Sí, que o sea, es muy complejo. O sea, yo en realidad cuando me siento y digo voy a entrar en las redes sociales, mi primera idea es me estoy metiendo o estoy en ese momento por ocio.
Otra cosa es que, pues oye, accidentalmente aprenda algo o me meta en algo, pero creo que pocas veces me meto incluso en LinkedIn para decir, voy a aprender algo. Creo que pocas veces, ¿no? Porque ahí, pues a lo mejor sí que iría a buscar algo concreto, pero serían otros momentos, ¿no? El principal uso que le daría sí que es pues para ocio, para, bueno, pues para mantenerme ahí actualizado barra informado, ¿no? También cuando hay actualidad, pues sí que es verdad que no sigo los noticiarios, sino que los sigo por redes sociales. Sí que me ayuda a hacerme una lista, ¿no? Por ejemplo, pues tenerte a ti, a otros compañeros en Twitter, en LinkedIn, pues tener una lista a los que sigues y ver qué comparten todos los días, etcétera, pues eso me sirve, pero lo llamaría para mantenerme actualizado. Luego, si me quiero formar es lo que tú dices, ahí necesitas pues otra planificación. Bueno, y un poco ya yendo al aspecto más profesional. En tu LinkedIn, en la presentación que hemos hecho, pues te hemos definido como Digital Learning Manager, en concreto ahora en ISDI, ¿no? Yo lo que diría es, ¿qué es un Digital Learning Manager? Y cuáles son sus funciones, ¿no? ¿A qué se dedica? Bueno, es un rol que más o menos he hecho ad hoc porque en ISDI y yo personalmente, ¿no? Porque está codiseñado, ¿no? No entendemos la barrera que se hace entre la formación online y la presencial, ¿no? Entonces, entendemos de digitalización y de transformación digital de la educación. Entonces, en ese sentido, al final formamos a personas que en un momento dado están a través de la pantalla y en otro momento dado los tienes presencial en aula o en cualquier otro espacio de aprendizaje, ¿no? Ya puede ser pues otro espacio, ¿no? Puede ser en la calle, en un ambiente de un taller, en lo que sea, ¿no? Entonces, por eso Digital Learning Manager, porque gestionar el aprendizaje digital, desde lo digital, pero no tiene por qué ser todo a través de una pantalla o a través de plataformas digitales, etcétera, ¿no? ¿Y qué hago al final? Pues diseñar, primero, configurar, diseñar y codiseñar la metodología de aprendizaje en la que, pues, de la que bebe todos nuestros programas y eso también es el Borja personal. Y después de eso, pues también diseñar los contenidos y codiseñar los contenidos, ya sea de una sesión pregrabada, de un webinar, de una clase presencial, un taller, diseñar los contenidos, codiseñarlos, toda esa parte de diseño instruccional, que sería más la parte de e-learning también, de formación online, de cursos autodirigidos, síncronos, asíncronos, etcétera, y la facilitación del aprendizaje, la facilitación de plataformas de aprendizaje en la que podamos tener centralizado la experiencia del alumno. Es un poquito lo que aunaría esas tres patas: metodología, contenidos y facilitación de aprendizaje. Muy bien. Vale, antes ya al principio decías, claro, que hay un eterno debate entre formación o aprendizaje. Y yo diría, ¿qué tiene que tener una formación para que realmente sea una experiencia de aprendizaje desde tu punto de vista? Pues que sea un aprendizaje significativo, quiero decir, que sea un aprendizaje que puedas aplicar a tu día a día y que en el momento en el que salgas del espacio de aprendizaje, el aula o donde tenga lugar, que tú lo puedas aplicar y que te haya cambiado la visión que tenías previamente. Que saques algo en lo que puedas mejorar o cambiar de tu trabajo. Si referencio mucho al trabajo es porque me dedico a la formación profesional más que otra cosa y que sea transformacional, ¿no? Creo que es eso lo que necesita para que se dé el aprendizaje. Bueno, ¿y por qué? Aunque ya en la parte antes un poco adelantaste por qué hacías un blog y tal, pero tenía aquí en concreto es ¿por qué tu proyecto de educación con innovación? ¿Qué haces con el proyecto? Y un poco qué te gustaría llegar con él. Pues educación con innovación, como os decía, nacía pues, con la intención de compartir y llegar a personas que pudieran necesitar de metodologías
y de tecnologías educativas disponibles, ¿no? Creo que la educación, no solo en España, en muchos países, tiene mucho recorrido para cambiar, y mi propósito con educación con innovación es ayudar a la transformación de la educación, ¿no? En ese sentido, tengo la sensación de que y la certeza de que, como todo el mundo sabemos, vivimos en un mundo de incertidumbre, en el que la velocidad de los cambios es infinita y es lo único constante, ¿no? Entonces, creo y pienso que la única forma de seguir mejorando, avanzando como sociedad, es crear conocimiento nuevo para solucionar los problemas complejos que estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces es donde quiero posicionar y donde está posicionada educación con innovación, porque si hoy en día la gente que ocupa las aulas, incluso los puestos de trabajo, no sabemos en qué vamos a trabajar dentro de 10 años, pues creo que la educación tiene un rol no importante, sino crítico en la sociedad, ¿no? Y eso, siempre ha sido uno de los pilares de cualquier sociedad que quiera progresar, ¿no? Que la educación es uno de los grandes pilares que mueve el mundo. Entonces, lo que quiero es ayudar a personas, organizaciones y equipos en sus procesos de aprendizaje para resolver los problemas a los que se enfrentan, los problemas complejos, a través del mismo. Vale, y sobre los formadores, en un ámbito, como tu mismo título profesional, Digital Learning, indica, en un ámbito en lo que la digitalización, pues evidentemente está ya en casi todas partes, a veces se asocia que digitalización, ahora el tema de la inteligencia artificial, máquinas, tal, que implican pues que prescindir de personas, ¿no? En el caso de la formación, ¿cómo ves? O sea, ¿qué papel juegan los formadores en un ámbito en el que quizás la formación cada vez es más digital, e incluso en un ámbito en el que, como hacemos más cuestiones a la carta, a veces hay más asincronía? Bueno, Sí. eso, ¿qué papel para ti debe jugar el formador, y cómo debe el formador de hoy pues ir preparándose para hoy y para mañana ya? Sí, para mañana mismo. Yo tengo y defiendo que no va a sobrar, al contrario, van a faltar personas, van a faltar formadores, van a faltar profesores, profesoras, maestros, maestras, y es una realidad, ¿no? Y creo que ninguna tecnología va a sustituir el valor que tienen estos profesionales en el sector educativo, indudablemente, ¿eh? Eso es la base de lo que opino. Y dicho esto, lo que creo es que tenemos que ir hacia un cambio del rol del profesor a ser un mero expositor y que atesora conocimiento y que expone unos contenidos y permitirme decir una verdad, porque sí que es verdad que la mayoría de los profesores decimos así, esto no, a lo mejor no es la verdad, sino que cuestionarlo tal, ¿no? Lo que sea, pero entenderme como profesores que atesoran conocimiento y exponen contenidos, tendrán que dar un paso hacia un rol de facilitación del aprendizaje, a ser capaces de tener habilidades que dinamicen el aula, que faciliten el aprendizaje colaborativo, que tengan dominio de herramientas y metodologías de aprendizaje que muevan la creatividad y la colaboración, y que se apoyen en tecnologías, ¿no? Y la tecnología será otro facilitador más, ¿no? Al final necesitaremos profes y profesoras que sean dinamizadores y facilitadores del aula, ¿no? Y que dominen pues la tecnología al final, que nos hagan más humanos, ¿no? Que es lo que creo que necesitamos ser. Muy bien. Bueno, y en base a toda tu experiencia generando programas formativos, incluso, bueno, has dicho al principio que la parte de metodología es una importante. ¿Cuáles son quizás no sé si había una evolución desde el pasado a ahora, pero ¿qué tipo de metodologías crees que funciona mejor con
con el aprendedor de hoy, ¿no? Con la persona que está formándose hoy. Pues la metodología que estoy viendo o que por lo menos en nuestro caso y en mi experiencia mejor está funcionando son aquellas que hacemos, por así decir, híbridas o blended o mixtas o como lo queramos decir, ¿no? En las que aplicamos la metodología de aprendizaje de Flipped Classroom, en el que le damos la vuelta al aula y entonces diseñamos contenidos digitales y tareas en las que el aprendiz, el alumnado, tiene que dedicarle un tiempo previo a aquellos puntos síncronos en los que nos encontramos en un espacio de aprendizaje que ya puede ser un aula virtual o física, en el que ahí ya hacemos actividades de aprendizaje prácticas 100%, en la que apenas hay teoría y en la que tenemos pues varios facilitadores de aprendizaje que atesoran el conocimiento de esas dinámicas y ayudan a los alumnos a desgranar y a resolver esa práctica, ¿no? Y posteriormente, pues otro contenido de afianzar esos conceptos y de seguimiento, pues posiblemente online. Para mí es lo que más sentido se nos hace ahora mismo. Y luego a nivel de contenidos, la evolución que he visto es pues que cada vez tenemos menos atención en pantalla. Todos sufrimos de un déficit de atención bestial y eso nos ha llevado pues de que, pues, y sin tapujos, y no hace mucho más, hace 4 años hacíamos clases pregrabadas, contenidos en vídeo de 1 hora, de hora y media sin problema alguno, y la gente midiéndolo sí que los veía. O sea, los veía. O sea, ya te digo que vale, que habría, pues hay sesiones que a lo mejor son un rollo y pues es fácil que la gente no lo siga, ¿no? Pero aún en sesiones de hora y media en la que el ponente es muy bueno, comunica muy bien, incluso puede ser divertido, entretiene, etcétera, incluso eso nos costaba que vieran el vídeo entero de 1 hora, hora y media o lo que fuera. O sea, tremendo, ¿no? Por el déficit de atención. Eso nos llevó a esa píldora de hora y media, tener que partirla o diseñarla en partes de 15 minutos y servirla en distintos momentos, ¿no? En ese sentido, claro, momentos de 15 minutos y me da la sensación de que es que en hora y media, ni aun poniendo a Leo Harlem o a Broncano o a cualquier humorista, tendríamos a los alumnos enganchados, ¿no? Entonces, pues tiramos también de Flipped Classroom y Microlearning. Uh-huh. Bueno, me consta que, bueno, por lo que nos conocemos y hemos hablado, que tú también, bueno, trabajas muchas veces en temas de emprendimiento, donde es habitual desde hace años utilizar herramientas como el Business Model Canvas o el Customer Thinking, Persona y sí, todo esto, sí. eso mismo. En tu proyecto en educación con innovación, facilitas una herramienta diseñada por ti que es el Learner Persona. Sí, Me gustaría que comentes un poco a todos los formadores y gente de formación que nos escucha, un poco por qué lo has diseñado y un poco qué necesidad viene a cubrir y cómo nos ayuda pues, a los formadores, a las empresas de formación, a generar formaciones quizás más transformadoras, ¿no? Vamos a poner ahí la palabra. pues Learner Persona nació con la necesidad de que dentro de lo que es la transformación digital nos dábamos cuenta de una obviedad en la que no solíamos caer, ¿no? Y creo que es alguna necesidad para todo el que diseña formación y a todo profesor y profesora, ¿no? Resulta que el ser humano ha cambiado, ¿no? Con las interacciones en redes sociales, no se comporta igual en Internet que en la calle o en el entorno de su familia como en un aula. Nuestra audiencia, por así decirlo, ¿vale? Todos nuestros estudiantes es diverso, ¿no? Y tenemos que tener una atención a la diversidad y no se parece en nada el curso académico de 2022 con el de 2023 y ya ni te digo con el de 2020. ¿No? Por razones obvias. Entonces, yo pensaba, ¿en qué me apoyo, ¿no? ¿En qué me apalanco para personalizar el aprendizaje? Para poder entender a ese usuario y hacer a ese estudiante y hacer un ejercicio de empatía, ¿no? ¿Qué necesitan aprender?
cuál es su contexto, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, teniéndolo muy cerca, gracias a ISDI como Escuela de Negocios Nativa Digital, pues viendo cómo trabaja la gente de marketing digital, que entienden perfectamente estos contextos nuevos, pues dije, ostras, si ellos hacen el buyer persona, avanza muchísimo de cómo entender cómo una persona compra, cómo una persona puede llegar a ser cliente. Dije, ¿por qué no podemos desde la educación diseñar una plantilla que te articule un estudio, que detrás puedas hacer un estudio completo y que te haga al final pues esa empatía con tu estudiante y puedas personalizar tus experiencias de aprendizaje, tus cursos, tus formaciones, etcétera, ¿no? Entonces nace de ahí, tiene formato de plantilla y lo que articula es un estudio previo en el que pues te tienes que preguntar y poner cara, aunque sea ficticia, edad, nombre, para que te pongas en esos zapatos, ¿no? De cuál es el estudiante al que te diriges, ¿no? ¿Qué intereses tiene? ¿Cómo le gusta aprender? ¿Cómo aprende? Porque una cosa es cómo le gustaría y otra cosa es cómo aprende. ¿Cuál es su contexto en su vida personal? Tampoco no hace falta preguntar cuál es tu dieta ni nada por el estilo, ¿no? Pero es muy importante, por ejemplo, saber qué dispositivos electrónicos tiene en casa, porque, por ejemplo, algo que pasaba en pandemia en la educación primaria y secundaria es que, claro, decías, no, a los chavales, os conectáis al Google Meet, al Teams, a quien sea, y es como, no se dan cuenta que en el 60% de los hogares de España el dispositivo de acceso a Internet que hay en el hogar es única y exclusivamente un móvil. No tienen ordenador portátil y en el mejor de los casos una tablet. Y entonces, claro, ¿cómo se conectan esos chicos y esas chicas al aula? Entonces, claro, si no se generaba esa empatía, tú diseñas contenidos que a lo mejor los diseñas para verlos en una pantalla de ordenador de 13 pulgadas, que luego en el móvil son infumables, ¿no? O que en el móvil no te vas a estar leyendo un PDF de 40 minutos porque te vas a dejar la vista y porque no vas a... Es que es doloroso. Entonces, iba en ese sentido, ¿no? Iba en ese sentido. Y a través de ahí se articula pues desde un formulario en el que tú puedes hacer una investigación previa hasta un taller colaborativo con personas reales o con tu propio aula en el que haces esta serie de preguntas, ¿no? Y te ayuda, pues, primero a conocerles y segundo a diseñar mejor las clases sabiendo quiénes son. Bueno, esta herramienta entra dentro de lo que sería, ¿no?, tema de design thinking. En tu Sí, blog, en tu página, hablas bastante sobre temas de metodologías y aparte, en concreto, dices de adaptar las metodologías ágiles sí, para los departamentos de aprendizaje, ¿no? A través del sí, design thinking, learning startup o agile. Ya sé que parecen palabras, términos anglosajones que son muy cool, muy chulos, tal, pero en realidad son prácticos. Hay gente que nos escucha que seguro que saben de qué hablamos, pero quizás otros no. Pues no sé si puedes así de una forma un poquito resumida indicar, o sea, ¿a qué te refieres con pues, llevar las metodologías ágiles de trabajo a los departamentos de aprendizaje? Y un poco ujú. explicar en qué consistiría en este caso. Pues así, resumidamente, cuando hablo de embeber las metodologías ágiles de trabajo en el trabajo de los formadores y las formadoras, pues lo que invito es a probar, a probar, a medir, a confundirse, ¿por qué no? Ir cambiando, ir iterando, ir sumando experiencias y aprendiendo lo que funciona y desgranando de lo que no funciona para quitarlo, ¿no? Va con la intención de quitar o sacudirnos ese inmovilismo, porque al final la gente del aula cambia de curso a curso, de año a año, nosotros mismos cambiamos. Entonces, considero que son metodologías que se basan en la evidencia, en el que tienes que hacer investigación previa identificar problemas y retos en los que mejorar. Y a partir de ahí, pues diseñar mejores servicios, como es la educación, mejores cursos, mejores formaciones, mejores clases, mejores contenidos, en el que tú puedas probar, tener un prototipo, un producto mínimamente viable, en el que no tiene por qué ser perfecto, ni mucho menos, en el que pruebes algo
pero que esté identificado y en el que lo puedas medir. Y cuando lo puedes medir, pues puedes obtener ese feedback, puedes saber si te ha funcionado, si no te ha funcionado, y es así como puedes saber si la metodología que aplica tu compañero a ti te vale o si tú no eres capaz de hacerla y no pasa nada, hay otras, hay tu estilo personal y a partir de ahí pues ir iterativo, incremental, ¿no? Te defines una serie de sprints de trabajo que puede ser, incluso puede ser un trimestre del curso escolar o de un curso o el primer módulo, pruebas una cosa, que no te ha funcionado porque la has medido, la cambias o la mejoras y entonces es lo que es iterativo incremental, ¿no? Tener un poco esa versatilidad y, valga la redundancia, agilidad para trabajarlo. Y luego, filosóficamente, pues es romper con silos, ¿no? Romper con silos de trabajo en el que tú puedas compartir tu conocimiento, tus experiencias con otras personas, con otros compañeros del centro, de la institución, de donde sea, ¿no? Y trabajar en equipos, sobre todo, pues también multidisciplinares en ese sentido. Y que eso, además, los currículum académicos lo tienen, ¿no? O sea, es que en realidad está todo contemplado, ¿no? La multidisciplinaridad que hay que trabajar, las competencias transversales, pues son buenos vehículos para trabajar con estas metodologías de trabajo, ¿no? Y ahí pues sí que es verdad que hay que hacer un poco de autocrítica en el sentido de que el sistema educativo en España pues es como en todos los lados, ¿no? Tiene tantísima burocracia que a veces nos lleva al inmovilismo, pero tenemos también mucho ámbito y para aplicarlo en el aula y en nuestras formaciones y hacer pequeñas iteraciones, pequeños cambios. Te quería preguntar, a la hora de generar contenidos, ¿qué herramientas te ayudan tanto, o sea, utilizas para generarlos o bueno, un poco así? Porque a veces, claro, la dificultad es que ahora hay contenido por todos los sitios, pero el problema es depurarlos de alguna forma, Sí. utilizarlos de forma adecuada con lo que tú sabes, tu experiencia, de forma que tampoco sean una copia de otro. Un poco qué pasos o qué herramientas sueles utilizar tú para... Ahí lo que nos basamos, por un lado, es crear contenido propio, apoyado en expertos en la materia. Si los que nos están escuchando eres formador de una materia y tú eres experto, pues tú eres el experto que va a generar contenido, aunque te lo guises y te lo comas, pero en mi caso, cuando diseñas formación, pues obviamente me apoyo en expertos en la materia, porque uno no puede ser experto en todo, ¿no? Sí. Y luego, eso por una parte, ¿no? Crear contenidos propios, que ahí vuelvo ahora, ¿no? La otra parte está la curación de contenidos, lo que decías. Hay muchísimo contenido existente y yo creo que ahí el profesor con este nuevo rol de facilitador de aprendizaje es una de las tareas que tiene, ¿no? Por un lado, enseñar, transmitir a los alumnos cómo hacer esa curación de contenidos, cómo identificar una fake news o información que no tiene valor de la información que sí que la tiene, en ese sentido, y curar ese contenido previo, ¿no? Y esa es una de las partes que tiene ese rol nuevo del profesor y la profesora, ¿no? La curación de contenido para sus alumnos, ¿no? Con objetivos didácticos o pedagógicos. Y la parte de qué herramientas utilizo cuando generamos conocimiento, o sea, contenido propio, pues si me centro en herramientas digitales, utilizamos lo que son las herramientas de autor, ¿vale? Para generar contenidos interactivos en el que mezclamos formato texto, formato audio, vídeo, con ilustraciones. El típico, si lo imagináis, el típico que interactúas a través de un menú digital y que te guarda el seguimiento, te pone la barra de progreso. Y ahí, pues, si esto es publicidad, pues pondremos un pi por encima, pues utilizamos la suite de Articulate, ¿no? Que tiene, pues, Storyline, etcétera. Utilizamos los formatos de la herramienta de autor de Escriba, una empresa española de Gijón, emprendimiento nacional, que también hay que promocionarlo, ¿no? Que no todo está fuera de España, aquí hay muchísimo talento tecnológico. Y bueno, y luego hay muchas más como eSprint, ¿no? De herramientas digitales de este sentido, hay mucho, ¿no? Herramientas de autor que se llama para hacer diseño instruccional. Y luego, pues, herramientas también de formatos más interactivos, más
no sociales ni de redes sociales, pero también muy enfocado a la comunicación y al impacto, ¿no? A generar impacto en esa comunicación y en esos contenidos, pues utilizamos Genially. Y luego, pues mucho lo que, claro, antes tenías que tirar y aquí que, bueno, si hay algún diseñador gráfico en la sala que no me tire piedras, por favor, pero que se me entienda, ¿no? Antes, por ejemplo, que un profesor o que yo mismo, te dijera, no, diseña una infografía y que tuvieras que ir a Photoshop, al Illustrator, era una locura. Ahora tenemos Canva, que si tienes dominio de PowerPoint, pues oye, que es súper sencillo y hay muchísimas plantillas, hay de todo y entonces ahí puedes hacer ya tu infografía de resumen de un tema. Las 10 mejores conceptos de la fotosíntesis, yo qué sé, o un dibujo de la planta, es que lo puedes hacer específicamente, ¿no? Y personalizar todo el contenido para tu curso o sea, ahí no tienes barrera, ¿no? Y luego para cuando generamos audio, pues estamos utilizando pues Anchor, por ejemplo, que sin tener ni idea o sea, sin tener ni idea de lo que, sí de lo que es un podcast, pero no de todo lo que hay, todo lo que es producir un podcast, que eso es súper mega profesional y bueno, eso ya sabes tú muchísimo más que te estás metiendo en ello y que... Estamos en ello, estamos. Y que has iniciado este recorrido, pero nosotros sin tener ni idea. En ese sentido, lo que nos interesa, pues bueno, es hacer una pieza de contenido en la que un experto cuente algo y no nos importa tanto que sea como muy... que haya errores o tal, sino que se entienda bien y que el contenido sea bueno. Y entonces, pues utilizamos unas herramientas de ese estilo que básicamente con tener un ordenador, pues es que te lo produce, ¿no? Entonces, con eso más que suficiente. Y luego de vídeo, pues sí que, pues editores de vídeo profesionales y es que ahora también los hay online. Bueno, los ordenadores Windows vienen con uno de base que también es muy bueno. Entonces ahí, pues lo mismo. También, claro, un productor de vídeo me dirá, ya, así hacéis lo que hacéis. Pero oye, como profe, utilizar un Vidyard, un Loom, en el que te puedes grabar la pantalla y transmitir un conocimiento compartiendo un PowerPoint o unas slides que ya tienes y que se vea tu cara en pequeño, pues oye, que no hace falta hacer una producción de Hollywood, quiero decir. Eso es lo que usamos básicamente. Muy bien, estoy muy de acuerdo. Yo aquí, eso me iba más pensando también eso, en que las personas pues, particulares o formadores, herramientas que a veces pueden también usar por su cuenta, porque por ejemplo un Articulate, que es sin duda una herramienta súper posible y buena, pues no es accesible a una No, persona cualquiera, porque bueno, licencia ya cuesta mucho para el anual, ¿no? claro, cuesta. Bueno, siguiendo con herramientas, porque a mí me gustan mucho las herramientas y a todos los que pasáis por aquí os voy a preguntar vuestro top 3, perdón, de herramientas para la formación, que usáis en formación. O sea, sé que hay muchas más, pero si te dijese, dime tu top 3 de herramientas y no tienes Ostras, acceso a más. no tengo acceso a más. Bueno, Bueno, pero el ordenador no cuenta, ¿no? Porque ahí ya no. sería No, como, bueno, ya me claro. deja sin nada. Aquí estoy pensando más en herramientas Sí, digitales, más software, pero bueno, que está abierto sí. también, cierto, a... No, pues mira, yo la primera la tengo más o menos clara, ¿no? La suite de Articulate, para mí. Ujú. Y con eso digo cualquier herramienta de autor, ¿eh? Me podría incluso funcionar simplemente con Genially, ¿vale? Vale. Con O sea, eso, si tuvieses que sustituir, pensando en que en la mayoría a lo mejor de las personas que lo escuchan, el Articulate, que a lo mejor no es accesible para muy pocos, por por una Genially, herramienta más accesible, por Genially. Genially. Sí, Vale, sí, sí. muy bien. Luego dejaré mi correo para que la gente de Genially me dé una licencia gratuita. Vamos a No, decirles a ver si nos dejan un link, si los tienen, ¿cómo se llama? claro, y si pueden sponsorizar el podcast, Eso. pues también que bienvenido sea, que aquí andamos evangelizando con herramientas, Sí, siempre. vale, Esa, Genially. si no la primera, pues la segunda, y luego, pues sí que es verdad que a lo mejor estoy dudando entre Canva, ¿vale? Por eso de diseñar tal, no sé qué, imagen, ilustraciones, etcétera. Más infografía, más contenido, ¿no? No imágenes, porque ahí ya ahora mismo me tiraría por otras. O Mural.
Mural es una herramienta en la que podemos colaborar a través de la pantalla, es como una pizarra en la que cada uno puede poner sus post-it, puedes poner una plantilla de fondo como puede ser la plantilla del Business Model Canvas o imaginaros, yo qué sé, la plantilla de, no sé, o sea, puedes poner 1000 cosas y la gente puede interactuar en tiempo real y tú lo puedes dinamizar. A mí esa me parece bestial para colaborar en remoto, no solo para la formación, sino también para el trabajo. Entonces ahí llevaría 2, aunque te he metido casi Sí. 3. No, pero 2. Yo cuento 2. Yo cuento Articulate o Genial y las meto en Sí. la Y misma lista. la tercera, como no, la tercera para mí es mi nuevo compi de trabajo que es ChatGPT. O sea, y esto se quedará obsoleto. Esto a lo mejor el que escuche el podcast dentro de X meses dirá ChatGPT, pero si eso fue el inicio, ahora ya está en no sé cuántos. Entonces, pero sin duda me está ayudando muchísimo ahora mismo. Vale, aunque, bueno, te voy a hacer una pregunta sobre ChatGPT, porque quien te escucha esto dirá, vale, pero Ya. ¿cómo lo utiliza? Dime 3 o 4 propuestas de valor que le sacas tú al ChatGPT como formador o como gestor de formación. Pues a veces, mira, últimamente, por ejemplo, si tengo que pillar y articular una estrategia de facilitación de aprendizaje en la que tengo que diseñar 5 o 6 mails de seguimiento a mis alumnos, se los pido a ChatGPT y ChatGPT le digo, sí que es verdad que hay que cuidar el prompt que le das, la instrucción escrita, la instrucción escrita, y le dices, oye, necesito un mail de seguimiento para unos estudiantes que son y que el curso trata de este tema, y necesito mandarles un mail de si tienen dudas, qué tal les va, etcétera. Y me lo da. Y a través de ahí, en lugar de yo tener que romperme el cerebro, el miedo a la página en blanco, el tal, pues yo ya a partir de ahí lo curo y digo, pues ahora De adapto esto, formas. esto no me gusta, esto tal, Ujú. esto sí. Luego, también, y para lo que más me gusta, para revolucionar la evaluación, porque básicamente, o sea, nuestros estudiantes lo están usando, ¿vale? Lo están usando. Ujú. Y una buena forma que me gusta muchísimo es, yo le pongo un contenido a ChatGPT, le digo, mira, este es el contenido que tengo, sácame preguntas de repaso y te saca las preguntas en las que tú deberías de saber después de haber leído ese texto, ¿no? Ujú. Me sirve para diseñar luego las actividades. Yo no uso esas mismas preguntas, no por no plagiarle, porque si le vuelves a hacer la misma pregunta te va a sacar un resultado parecido, pero no el mismo, pero me sirve para saber, vale, entonces de aquí son los conceptos, ¿no? que tendrían que aprender y me sirve para diseñar mejores actividades de evaluación y saltarme un poco esa obsesión por la calificación, ¿no? En ese Ujú. sentido. Y el tercer uso, pues también me sirve para dar contexto, para resumir textos, para traducirlos, es bestial también como lo hace, Sí. para y para un montón de esas cosillas, ¿no? Que son a lo mejor, pues que te limitan o en algún momento no tienes la creatividad suficiente y me abre la mente, ¿no? Me ayuda a esa ideación, a esa creatividad, ¿no? Me ayuda a perder el miedo al papel en blanco. Y podría decir un montón de cosas. O sea, un Sí. experimento que hice fue también pedirle una situación de aprendizaje basado en la LOMLOE para tercero de la ESO de la asignatura de biología en el ciclo del agua, creo que fue, o algo así. Y es que me la definió. Me dijo, mira, pues podrías hacer esta situación de aprendizaje con este contexto, estas actividades y luego para evaluar esto. Y le dije, te has olvidado los objetivos. Y me dijo, ah, sí, perdona, los objetivos serían estos. Y ostras, luego me fui al currículum aprobado para tercero de la ESO, en el que aparece en, en, en el BOE y en todos los lados, y ostras, es que cuadraba. O sea, encajaba, solo me quedaba diseñar los contenidos y aplicarlo. No quiero, y ahí es donde, pues bueno, una persona, no perderemos nuestros puestos de trabajo, pero sí estarán en riesgo si no tenemos la habilidad de gestionar estas herramientas, porque alguien que sí que tenga ese dominio, pues nos comerá la tostada. Hoy mismo creo que leía en Facebook de un compañero de un amigo que es Robert. Bueno, ahora no me acuerdo quién era, perdona. Pues que hablaba del ChatGPT, decía que el ChatGPT que no nos quitará el trabajo,
que nos No, quitarán el trabajo a aquellos profesionales que utilicen ChatGPT para hacer su trabajo. eso Con lo es. cual, simplemente es decir, pues es una herramienta más que hay que Mm, sacarle partido y que evidentemente es una ventaja competitiva para quienes lo utilicemos respecto a quienes no, pero que Sí, esta es una herramienta más. y ahí, por ejemplo, a mí me llamaba la atención y me gusta muchísimo el punto de vista que tenían varios expertos y entre ellos pues Javier Martín de Singular y Ujú, Teamlabs, que por ejemplo él lo que se dio cuenta y hace ya pues unas semanas, porque es que además ChatGPT no lleva tanto, y decía, es que esto al final lo que trata no es de lo que te responde, de lo que te está respondiendo ChatGPT, lo que trata es de qué le preguntas. Entonces lo que nos está abriendo es un camino a cuestionarnos y a aprender a hacer buenas preguntas más que responder siempre a las mismas, ¿no? Que es al final el sistema educativo en el que estamos. ujú. Y eso me encantaba, ese punto de vista Sí, sí, me parece que marcará la diferencia. sí, interesante, la reflexión es, la verdad, es muy interesante. Bueno, pues llegamos a la bola mágica. Aquí tenemos nuestra bola de cristal y aunque quizás ya hemos adelantado, porque con esto mismo que estamos hablando, pero si tuvieses, o sea, ¿dónde ves tú o dónde crees que estará la formación, a lo mejor dentro de 5 años? Si es que 5 años es suficiente para que a lo mejor se produzca algún cambio o transformación. Puede ser, ¿eh? O sea, como va todo esto tan rápido que a saber. Hombre, a mí me molaría un poco como Matrix, ¿no? Imaginaros en 10 años te pones un chip y aprendes karate. O sea, ese sería ya la mega revolución. Donde lo que veo y lo que me gustaría que ocurriera es que hubiera una revolución de un cambio de lo que entendemos por el espacio de aprendizaje, ¿no? Recuperar los centros educativos como una entidad de impacto social en el que se articule realmente comunidades de aprendizaje, ¿no? Que involucren a la sociedad, involucren a los vecinos, a las empresas, que involucre a los ancianos y las ancianas, a los más pequeños y que haya una realmente colaboración y creatividad, ¿no? Porque creo que al final, con los retos a los que nos enfrentamos tan complejos, a lo mejor en 5 años tenemos sequías bestiales, Mm. no hay petróleo o hay tantísimas emisiones de CO2 que no lo hemos conseguido y no hay quien salga a la calle. Entonces, creo que necesitamos que la educación sea el epicentro del cambio que necesitamos como sociedad. Es lo Ujú. que me gustaría. Y ahí no me atrevo a decir si las tecnologías tendrán impacto o no, que yo creo que serán un ente más y que tendrán que estar para facilitar esta labor y facilitar a las personas y no al contrario. Vale, ¿y los formadores de hoy qué crees que tienen que hacer? O sea, tuviese decirle un consejo o darle una indicación a los formadores de hoy para eso, para pues llegar al futuro más cercano o un poco más tal, con garantías de ser un buen profesional. ¿Qué recomendarías que hiciese o que haga? Pues en primer lugar, mantenerse abiertos con curiosidad y en aprendizaje continuo. Creo que ellos más que nadie lo saben y se mantienen en ese lugar, o sea, son magníficos en eso y tienen la costumbre de mantenerse aprendiendo continuamente, ¿no? Quizá creo que lo que tenemos que poner foco es en probar cuando ves una herramienta nueva, en investigar y en probar cosas, no tener nuestras clases ya diseñadas y año tras año impartir fotocopias de esa misma clase, sino que ir mejorando de forma iterativa, incremental, poniendo estas dinámicas, ¿no? Y sobre todo colaborando, participando, compartiendo. En ese sentido es la mejor forma que creo que podemos hacer, compartir nuestras mejores experiencias y hablar con nuestros compañeros y compañeras. Bueno, no me extraña esto justo que acabas de decir, porque eres de las personas de mi entorno, quizás es de los que más comparte y participa en debates en redes. Y se nota que esto que dices lo llevas a la práctica ya, pero por sí. Sí, Pues nada, Borja, hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido un placer tenerte como otra placer vez es más, mío. pues estar contigo, esta vez en un formato diferente.
nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una nueva actividad en línea, dando formaciones y también en las redes, ¿vale? Muchísimas gracias, un placer. Un saludo, chao. Chao, chao. ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Inscríbete en la newsletter de wecab.com, wekab.com. Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.